Muy buenas tardes tengan todas ustedes, mis queridas fieles siervas de Jesús. Nos reunimos esta tarde para orar con la palabra de Dios, para hacer nuestra lección divina, nuestra lectura orante de la palabra. Y lo primero que debemos hacer es invocar la presencia del Espíritu Santo antes de cualquier cosa. Por eso cantemos. Pidamos todos juntos la presencia maravillosa del Espíritu de Dios. Te necesitamos, Espíritu Santo. Ven a este lugar, porque necesitamos de ti. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Pide, Espíritu Santo, pide. Ven, Espíritu Santo, ven con tu fuego, ven a iluminar nuestra mente, nuestro corazón. Ven para que entendamos la palabra, ven para que entendamos lo que quieres decirnos. Ven, Espíritu Santo. En los momentos en que mi corazón se calla, puedo sentir una voz muy adentro de mí, como un susurro que me dice: hijo mío, descansa. Inmediatamente su espíritu comienza a fluir. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a cambiar mi corazón. Trae consuelo y calma el llanto. Fortalece a tu pueblo, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a cambiar mi corazón. Trae consuelo y calma el llanto. Fortalece a tu pueblo, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame,
quiero conocer. Leamos entonces ahora el Evangelio del próximo domingo, domingo 15 del tiempo ordinario. Es un fragmento corto, pero muy profundo, del Evangelio de San Mateo. Recordemos que este año estamos en el año A, en el ciclo A de la liturgia, y por tanto será Mateo, y ha sido Mateo, quien nos ha acompañado desde el inicio del año litúrgico, que empezó en el Adviento el 1 de diciembre del 2019. El año litúrgico empieza en el Adviento. Es entonces este evangelista el que ha venido acompañándonos y guiándonos en este itinerario de santidad en este año litúrgico. Ciclo A. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero cuando salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron, y el resto cayó en tierra buena y dio granos, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Ya leímos por primera vez el texto. Demos un paso más en esta lección divina. Vamos a leerlo una vez más, pero ahora mentalmente. Te lo dejo aquí en la pantalla, con esta música que nos viene acompañando. Léelo despacio, no tienes ningún afán. Trata de descubrir los personajes, los lugares, las palabras, y trata de imaginarte la situación. Es a ti a quien te habla Jesús. Piensa que estás tú ahí, en ese lugar, y que estás escuchando la voz del Maestro que te habla. Después de haberlo leído ya por segunda vez, estudiemos un poquito. Segundo paso de la lección divina.
¿qué dice la palabra? Ojo, ¿qué dice? No qué me dice. Muchas veces cometemos un error grande y es empezar a interpretarlo de una. No, el Señor me está diciendo que... Aquí no estamos pensando qué me está diciendo en primer lugar. ¿Sí? Lo que hicimos en el ejercicio anterior fue escuchar la palabra. ¿Qué decía? E imaginarme que yo estaba ahí, en ese lugar, escuchando, ponerme en la escena, situarme en el lugar, escuchar la palabra. Ahora, bueno, ¿qué decía? El relato inicia diciendo lo siguiente, abro comillas, aquel día, se hicieron la pregunta, ¿qué día era ese? A veces damos por sentadas muchas cosas que tenemos que leer con mayor detenimiento. Fíjense el análisis que vamos a hacer de esta primera frase. Es necesario ubicar el texto en su contexto. Esto no es un pedazo aislado, tiene todo un contexto, tiene un antes, tiene un después. Porque si sacamos de contexto los textos bíblicos, le hacemos decir a la palabra cosas que realmente no está diciendo y empezamos a tergiversarla, a manipularla, a amañar el mensaje. Por eso vamos a la Biblia. Vayan a ver, búsquenla pues. ¿Qué dicen los versículos anteriores? ¿Y qué dicen los versículos que siguen? Vamos a mirar. Ubíquense en el texto de hoy. Mateo capítulo 13, versículo 1. ¿Dónde está Jesús? ¿Con quién está? ¿Y por qué el relato de hoy no lo especifica? Ahí es donde nos damos cuenta que entonces tendremos que devolvernos al capítulo 12. ¿Se dan cuenta? Y casi que necesitamos para entender este texto de hoy leer todo el capítulo 12. Tienen tarea, pónganle pausa a este video ahora y péguenle una leída al capítulo 12. Cuando lo terminen, volvemos a encontrarnos. Ahora sí, el primer versículo de ese capítulo 12 decía lo siguiente. En aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados. Es ahí donde arranca nuestro relato. Es un sábado, un día especial para los judíos. No se podía hacer nada, no se podía trabajar. Era el día de descanso, era por ley, tenían que descansar. No podían andar haciendo muchas cosas, solo lo necesario, lo estrictamente necesario. Pero Jesús va caminando y va a hacer muchas cosas ese día, ese sábado particularmente. Y en medio de su correría se encuentra con los fariseos que lo van a cuestionar. Por eso les decía, ese sábado tiene muchas realidades. Lo leyeron en el capítulo 12, ¿verdad? Si no, vuelvan a la Biblia, pongan pausa y vuelvan a la Biblia. Jesús se encuentra entonces con los fariseos, con personas que no entienden su mensaje, con enfermos, con tullidos, con personas que le piden signos para poder creer en él. Incluso en los últimos versículos de ese capítulo 12 aparecen la madre y los hermanos de Jesús tratando de llevárselo porque parece que se enloqueció con todo lo que está diciendo, con las palabras que le están escuchando decir y los signos que están viendo de él, las curaciones, las liberaciones y las palabras, el discurso de Jesús. Y entonces llegan incluso sus familiares a reclamarlo, a llevárselo para la casa. Y ahora sí llegamos a nuestro capítulo 13, versículo 1. Después de ese sábado tan movido de Jesús, sale de su casa y se va a la orilla del lago. Ahí la gente lo está esperando, pero son los sencillos, los humildes, los últimos. Pues aunque sea muy criticado por la gente de su época, por los conocedores de la escritura, los poderosos, la gente sencilla entiende su mensaje. Lo decíamos en estos días en el Evangelio. Gracias, Padre, domingo pasado, porque le has mostrado estas cosas a los pequeños y no a los sabios y a los entendidos. Esos pequeños lo están esperando para escucharlo, lo están esperando para ver qué más les va a decir, para ver qué mensaje de parte de Dios pueden descubrir de él. Como maestro que es Jesús, se sienta para dar cátedra, como Moisés se sienta y empieza a enseñar. Y la gente se queda en la orilla. Jesús se ha subido a una barquita
y empieza a enseñar desde ahí. Espero que se estén imaginando la escena, que la tengan en mente, que se sientan ustedes en la orilla de un lago con una barca al frente, con Jesús hablando, sentado como el maestro que es. Y entonces empieza a hablar con palabras que ellos le logran entender rápidamente. Es un pueblo campesino, de campesinos, de sembradores. Esta gente vive de la pesca y de la tierra que logran cultivar con mucho esfuerzo y dedicación. Quienes lo escuchan saben que cuando se esparce la semilla al voleo, que es la técnica que se utiliza en algunos lugares, al voleo, se tira la semilla, se lanza, se corre el riesgo de que se pierdan algunas de ellas, de que caigan en diversos lugares. No todas van a caer donde uno espera. Algunas de ellas se perderán y no van a fructificar. Pero todo eso hace parte de la faena, de salir a sembrar. Las imágenes son muy claras. En el tercer paso de esta lección divina trataremos de darle sentido, de interpretarlas. Recuerden que aún estamos en la parte de ¿qué dice el texto? Ahora miremosla con calma. Al borde del camino, con poca profundidad, la tierra que va dejando todo el que pasa, dejando sus huellas, como dice la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y en ese andar, en sus bordes, la semilla no queda en más que en comida de pájaros. Pasajera, como el camino es la semilla, que a su vera cae. Entre piedras, de nuevo se pierde la semilla. Aunque germine, se ve un atisbo de verdor, pero rápido la seca el sol. Y Jesús propone el porqué. Les faltó raíz, no tenían de dónde agarrar nutrientes. Una tercera parte se ve absorbida por la maleza. No puede crecer como se espera, pues las zarzas con sus pullas asfixian la planta y la dejan sin la posibilidad de desarrollarse, y de nuevo la semilla, que tiene todo para ser una planta con buenos frutos, termina ahogada y sin la posibilidad de fructificar. Por último, hace una afirmación que parece evidente. La que cayó en tierra buena fructificó, de diferente manera, pero lo hizo. Y aunque aquí no lo dice Jesús, aquellos oyentes saben que para que esto suceda hay bastante trabajo, cuidado y sobre todo tiempo y paciencia. No basta la tierra buena, es necesaria, pero es un elemento más. No se nos puede olvidar el cuidado que se ha de tener, que ha de regarse, que ha de cuidarse, que ha de quitársele las alimañas que lleguen a comérsela, las plagas, todo lo que implica sembrar y que las plantas sembradas den fruto bueno y en abundancia. Y termina Jesús diciendo, después de este relato, de esta parábola, de este cuentico que despierta la imaginación de estos campesinos, que les hace recordar lo que a diario seguramente hacen: el que tenga oídos, que oiga. Es de nuevo una frase medio rara de Jesús, pero deja a estos hombres y mujeres que lo escuchan seguramente en un silencio profundo, pensativos, y recordando cuántas veces han sembrado en su vida y esas semillas han caído en diferentes lugares. Cuántas semillas se ha perdido en el camino, entre las piedras, en medio de las zarzas. Y tratando de entender estos campesinos, ¿qué quiere decir Jesús? Demos entonces un paso más. ¿Qué me dice a mí la palabra? Y entonces aquí empezamos a hacer un ejercicio nuevo, diferente, que tal vez hacemos mucho, pero sin el paso previo, sin los dos pasos previos. Y por eso es que no nos sale tan fácil. Y por eso es que se me enreda tanto la palabra, por eso es que no lo entiendo, por eso es que, Padre, no sé qué es lo que dice, no me dice nada. Bueno, haciendo los pasos previos, la invocación al Espíritu, la lectura de la palabra, la ubicación en el contexto, la ubicación mía dentro de ese texto, ya puede darme un poquito más de sentido lo que estoy leyendo. Jesús sale de su casa después de haber tenido un día muy ajetreado. Capítulo 12, lo vimos. Sale de su casa y empieza con la frase: salió el sembrador a sembrar. Aquel día, esa fue su enseñanza. Se dan cuenta que lo primero que nos dice la palabra es que debemos ser coherentes como Jesús.
hacer lo que predicamos. Salió el sembrador a sembrar y echó la semilla en diferentes terrenos. Salió Jesús de su casa, se sentó en la barca y empezó a esparcir la semilla de la palabra al pueblo que lo escuchaba, algunos más dispuestos que otros no les interesó, otros tal vez la escucharon, la recibieron y no les dieron mucha importancia, otros con emoción la reciben pero la dejan ahogar, y otros que son la tierra buena pues la reciben y fructifican. Generalmente uno en estas predicaciones escucha cuál tierra eres tú eres la de la vera del camino, tú eres la del terreno pedregoso, tú eres la que se dejó invadir por las espinas. Y yo quisiera que a la luz de nuestra espiritualidad budista reconociéramos que ya desde nuestro bautismo, donde hemos hecho un contrato con Dios de santidad, de seguimiento, descubramos que ahí ya empezamos a ser terreno bueno, terreno fértil, con mucho abono para poder dar fruto abundante, fruto bueno, fruto que dure y que realmente se multiplique en todos los espacios en donde compartimos la vida. ¿Se dan cuenta? El bautismo nos hace a nosotros tierra buena. Todos somos tierra buena. Y no tendríamos que estarnos preguntando en principio, ¿será que soy tierra pedregosa? ¿O será que soy tierra que tiene muchas cosas y espinas que asfixian la palabra? Quizás sí, quizá en algunos momentos de la existencia hayamos podido vivir esa experiencia. Pero lo importante es reconocer que somos por el bautismo tierra buena, donde puede caer la semilla y fructificar. Pero ¿se acuerdan lo que les dije ahora? No basta simplemente la tierra buena. Hay que agregarle otras cositas para que eso funcione. Solo la tierra en sí misma tendrá que ser ayudada. Por eso Dios, cuando crea y nos da el mandato de dominar la tierra, nos da herramientas para hacerlo. Nos invita a cuidar la tierra, a que ella saque el mejor fruto por nuestro cuidado, por lo que podemos hacer y dar con ella. Entonces aquí nos hacemos la pregunta: soy tierra buena, eso me dice hoy la palabra. ¿Qué me ha faltado para dar fruto? ¿Qué me ha faltado a mí para que realmente esa palabra cale? Sabiendo que soy tierra buena, sabiendo que sí tienes un corazón bueno, no creas que no, sabiendo que a veces las faltas de atención nos hacen distraer del camino, pero aún con eso sigues siendo tierra buena, que aún con muchas influencias malas que ahogan y parecen ahogar, o circunstancias que parecen ahogar la palabra, tú eres terreno bueno y el Señor está haciendo la obra en ti. Pero ¿qué te falta? ¿Será paciencia? ¿Será darle tiempo? ¿Será más oración? Es decir, regar esa semillita diariamente. ¿O crees que solamente con los espacios que tienes de oración comunitaria, estos días de misa virtual, de rosario virtual, de encuentro virtual, de lección virtual, es suficiente? Quizás esos son abonos interesantes, pero lo fundamental tiene que ser el agua de la oración personal. Y ahí quiero llamarte la atención. El que tenga oídos que oiga, dice el Señor. Pues hay que escuchar a Dios en la oración personal. Siguiente paso de nuestra lección. Se dan cuenta que en esta reflexión no me estoy centrando en qué tipo de tierra soy, sino en qué tipo de abono y qué tanto estoy cuidando y regando la semilla de la palabra que ha sido puesta en mí y que tal vez todos los días estoy recibiendo abundantemente. Ahora es mi responsabilidad cómo cuido yo esa semilla que el Señor ha puesto en mi corazón y en mi vida. ¿Cómo la estás cuidando? ¿Qué tanta oración personal estás haciendo? ¿Qué tanto estás dejando que el Señor riegue con el agua viva, que es Él mismo, esa semilla de su palabra, para que dé fruto? De nuevo les digo, y es una preocupación que tengo a nivel personal y que la he visto estos días de pandemia como con mucho más fuerza, ¿sabe? La gente, el padre, los padres, estamos muy conectados, estamos metidos en muchas cosas, tenemos muchas actividades tal vez para llenar el tiempo. Y el problema no es que llenemos el tiempo, el problema es que Dios llene nuestra vida, que Dios llene nuestro tiempo, que su tiempo sea el nuestro y que nuestro tiempo se lo dediquemos a Él
en mayor medida. Y ojo, que dedicarle tiempo al Señor no es solo esta virtualidad, es desconectarme para conectarme con quien realmente me conecta conmigo mismo, con la divinidad. Conectarme con Jesucristo, conectarme con su palabra, conectarme con su espíritu y desconectarme de las redes. Y dejando las redes, dice el Evangelio, se fueron con él. Esa es una invitación para todos los cristianos de estos tiempos y más de estos tiempos de pandemia. Se los he dicho en otras ocasiones y en homilías. Este espacio, esta lección es solo la excusa para que ahorita hagamos todos juntos, pero en cada uno en su lugar, la oración de lo que esto nos va suscitando. De esto tendremos que sacar elementos para irme a mi cuarto en soledad a orar, a entregarme al Señor, a decirle sí, me falta esto, me falta lo otro, he dado estos frutos, pero eso ya eres tú, eso ya no lo puedo direccionar yo, eso no lo sé, eso lo sabes tú y solo tú y Él. Así que esta es la reflexión que yo quiero que saquemos. Eso me dice a mí la palabra. Quizá a ti te puede decir muchas otras cosas y es válido. Habiendo hecho los pasos previos, el Señor habla con una contundencia impresionante. Déjalo hablar y déjalo hablar en el silencio. Les dejo esa pequeña reflexión, esa intuición. Ustedes ahora en este espacio de silencio podrán vivir esa experiencia de preguntarse qué dice la palabra. Y como cuarto lugar, se los dejo aquí solamente insinuado, ¿qué le dices a Dios a partir de su palabra? Es decir, la oración. Ya Él nos dio algo, nos da su palabra, ya la hemos leído, la hemos rumiado, hemos pensado en lo que Él quiere decirnos. Ahora, ¿qué le vas a decir a Él a partir de esa palabra? Pues esa es tu oración, esa es la oración. ¿Se dan cuenta? Esta es la excusa para encontrarme con el Señor. Que seamos todos tierra buena, lo somos. Que sigamos siendo cuidadosos con este corazón que es tierra buena, abonada desde el bautismo. Que sigamos nosotros cultivando, sin afán de cosechar. Decía un autor que leía en estos días, estamos muy afanados por cosechar, por sacar frutos, y tal vez no nos estamos dando cuenta que nos mandaron a sembrar, no a cosechar. Es la parábola del sembrador, no del cosechador. Disfruta lo que vas dando, disfruta tu proceso, disfruta lo que estás haciendo. Todo eso es oración, todo eso se lo doy a Dios. Que el Señor las bendiga y las acompañe siempre. Que el Señor siga haciendo de nosotros, de las fieles siervas, de la comunidad de los padres eudistas y de todos y cada uno de sus matrimonios y familias, tierra buena, que nosotros podamos cuidar de la mejor manera y hacer fructificar con la fuerza de su Espíritu. Que el Señor las bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Váyanse a orar, váyanse a orar. Es el momento. Las dejo solitas. Este otro paso de la lección, la oración, les corresponde a ustedes. Ya no les voy a ayudar más. Cuídense mucho. Dios las bendiga. Un abrazo fraterno en Jesús y María. Las quiero mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.